El secreto, detrás del armario estudiante, desapareció en el colegio en 1996. 7 años después, conserje encuentra algo detrás del armario. Un niño de 16 años desaparece misteriosamente dentro del colegio Benito Juárez en la Ciudad de México. 7 años después, un conserje en Reforma descubre algo escondido detrás de un armario antiguo, revelando una verdad aterradora que cambiaría todo. El sonido metálico resonó por el pasillo vacío como un fantasma del pasado que se negaba a descansar en 1900. Aurelio Hernández dejó de barrer y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, incluso en el calor sofocante de la tarde mexicana. A los 62 años, sus cabellos completamente grises y sus manos callosas de décadas de trabajo manual, conocía cada ruido de ese edificio mejor que los propios arquitectos que lo construyeron. Pero ese sonido era diferente. Era como si el propio colegio estuviera tratando de contarle un secreto hace mucho tiempo enterrado. Era 15 de marzo de 2003, y este sería su último día como conserje del prestigioso Colegio Benito Juárez en la Ciudad de México. 23 años de su vida dedicados a esos pasillos que conocía mejor que su propia casa en la humilde colonia Doctores. La jubilación había llegado finalmente, pero junto con ella, una decisión de la dirección que lo perturbaba. Reformar completamente el tercer piso. El tercer piso. Aurelio tragó saliva solo de pensar en ese lugar. Era allí donde todo había sucedido. Era allí donde, 7 años atrás, un niño de 16 años había simplemente desaparecido como humo en el aire, dejando atrás solo preguntas sin respuestas y una herida que nunca cicatrizó en el corazón de la comunidad escolar. «¡Maldito armario!», murmuró para sí mismo, dirigiéndose al inmenso mueble de madera oscura que durante años lo había molestado. El armario estaba posicionado de forma extraña, ligeramente desalineado de la pared, creando una grieta sombría que siempre acumulaba polvo, papeles perdidos y secretos que él nunca imaginó que existieran. Durante todos estos años, Aurelio había tratado de empujar el pesado mueble para alinearlo adecuadamente con la pared, pero nunca había podido. Era como si algo impidiera que se moviera completamente. Hoy, en su último día, estaba determinado a dejar todo impecable, aunque tuviera que romperse la espalda intentándolo. Con un esfuerzo que hizo que sus rodillas protestaran y su espalda gritara de dolor, Aurelio empujó el armario con toda la fuerza que sus músculos cansados podían producir. El mueble crujió, resistió, pero finalmente cedió. Y fue entonces cuando Aurelio vio algo que haría que su corazón se detuviera por algunos segundos aterradores. Una pequeña abertura en la pared, cuidadosamente disimulada, escondida por la posición estratégica del armario. Y dentro de ella, protegidos por plástico que había amarilleado con el tiempo, estaban un diario de tapa azul descolorida y una cinta de cassette de los años 90. Las manos de Aurelio temblaron violentamente cuando tomó los objetos. En la tapa del diario, escritas con letra adolescente pero determinada, y tinta azul que el tiempo había tratado de borrar, pero no había logrado destruir completamente, estaban las palabras que harían que su mundo se desplomara. Propiedad de Miguel Rivera. Si algo me pasa, entregar a la policía. Miguel Rivera, el nombre que había atormentado al colegio durante 7 largos años. El niño que había desaparecido en octubre de 1996 durante los preparativos para la celebración del Día de los Muertos. El caso que había hecho que la Ciudad de México contuviera la respiración,
que había traído investigadores federales, perros rastreadores, helicópteros y una atención mediática que había durado meses. Aurelio recordaba perfectamente esos días terribles. Recordaba la desesperación de la madre de Miguel, señora Carmen Rivera, caminando por los pasillos como un alma perdida, gritando el nombre de su hijo hasta que su voz se volviera un susurro ronco. Recordaba al padre, don Fernando Rivera, un hombre orgulloso que había llorado abiertamente en los brazos de Aurelio cuando se dio cuenta de que su niño nunca más volvería a casa. El niño había sido visto por última vez en el tercer piso, conversando con profesores. Las cámaras de seguridad lo mostraban entrando al colegio a las 7:30 de la mañana, su mochila azul característica en la espalda y esa sonrisa tímida que hacía que las chicas de la escuela suspiraran. Pero nunca más fue visto saliendo. Su mochila fue encontrada en su salón de clases, con todas las pertenencias intactas. Cuadernos organizados, plumas, lápices, incluso el dinero del almuerzo, como si él hubiera simplemente evaporado, dejando solo objetos materiales como prueba de que alguna vez había existido. Durante meses, la escuela fue revisada de arriba a abajo. Cada centímetro fue examinado por investigadores federales. Perros rastreadores recorrieron cada pasillo, cada salón, cada escondite posible. Helicópteros sobrevolaron el área en busca de cualquier señal. Buzos revisaron lagos cercanos. Pero Miguel Rivera, el niño inteligente y cuestionador de 16 años, había simplemente desaparecido de la faz de la tierra. Ahora, 7 años después, Aurelio sostenía en sus manos temblorosas la posible respuesta al misterio que había atormentado a tantas personas durante tanto tiempo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo resonando en sus oídos. Aurelio abrió la primera página del diario. La letra de Miguel, que él reconocía de los trabajos escolares que había visto siendo devueltos a los alumnos a lo largo de los años, saltó del papel como un grito de socorro del más allá. Si alguien está leyendo esto, probablemente significa que descubrieron lo que yo descubrí. Y si lo descubrieron, tal vez ya sea demasiado tarde para mí también. Mi nombre es Miguel Rivera. Tengo 16 años y estoy registrando todo porque sé que puede que no tenga otra oportunidad de contar la verdad. Aurelio sintió que sus piernas se debilitaban. Se apoyó en la pared, el diario apretado contra el pecho, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Después de algunos minutos que parecieron horas, continuó. Hace 3 semanas, el 10 de octubre de 1996, decidí quedarme escondido en el colegio después del horario de limpieza. Siempre escuchaba ruidos extraños, viniendo del sótano durante la noche, cuando pasaba por la escuela para recoger libros olvidados o cuando me quedaba estudiando hasta tarde en la biblioteca. Ruidos que no tenían sentido, voces, movimiento, carros llegando y saliendo en horarios imposibles. Papá siempre me enseñó a ser curioso, a hacer preguntas, a no aceptar respuestas fáciles. Tal vez esa curiosidad sea lo que me va a matar. Las palabras perforaron el corazón de Aurelio como puñales. Conocía a don Fernando Rivera. Sabía cómo el hombre había criado a Miguel para ser cuestionador, independiente, valiente. Cualidades que aparentemente habían sellado el destino del niño. La noche del 10 de octubre me escondí detrás de la caldera en el sótano. Lo que vi me hizo darme cuenta de que no puedo confiar en nadie en este colegio. En nadie. El profesor Domínguez estaba allí, el director Sandoval también, y 3 hombres más que yo nunca había visto antes, pero que parecían muy peligrosos. Tenían varias cajas y escuché conversaciones sobre mercancía y entregas para Guadalajara. Vi mucho dinero cambiando de manos, fajos y fajos de billetes que contaban y recontaban.
Aurelio dejó de leer, sintiendo náusea. El profesor Domínguez aún trabajaba en la escuela, ahora como subdirector. Era un hombre respetado, que había consolado a muchas familias durante la desaparición de Miguel. Y el director Sandoval. Él se había jubilado repentinamente poco después del caso, alegando problemas de salud. Pero vi algo más. Algo que me hizo darme cuenta de que mi vida está en peligro real. En una de las cajas vi uniformes de otros colegios, uniformes con nombres bordados, nombres de niños. Y entonces escuché una conversación que me heló la sangre. El profesor Domínguez dijo: el chico de Guadalajara se negó. Tuvimos que tomar medidas drásticas. Su familia creyó la historia del accidente. Y uno de los hombres extraños respondió: estos jóvenes inteligentes son tercos, pero son valiosos. Cuando no cooperan voluntariamente tenemos que ser persuasivos. Fue entonces cuando entendí. Están reclutando niños inteligentes de los colegios. ¿Para qué? No sé exactamente, pero sé que los que se niegan no vuelven a casa. Aurelio tuvo que dejar de leer. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el diario. Lágrimas de rabia y horror corrían por su rostro envejecido. Ese niño dulce e inteligente había descubierto algo terrible y había pagado con la vida por su valentía. Respirando. Profundamente continuó leyendo. Me vieron. Estoy seguro de que me vieron. El profesor Domínguez miró directamente hacia donde yo estaba escondido detrás de la caldera. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Traté de moverme silenciosamente, pero tiré una herramienta vieja que hizo ruido. Al día siguiente, el profesor Domínguez me detuvo en el pasillo. Sonrió, pero sus ojos estaban fríos como hielo. Miguel, me dijo, te ves cansado últimamente. Tal vez deberías irte a casa más temprano hoy. Descansar es importante para niños de tu edad. Pero la forma en que lo dijo no era un consejo amigable, era una amenaza. Solo soy un niño de 16 años, pero no soy idiota. Sé lo que vi, sé lo que están haciendo y sé que ahora ellos saben que yo sé. Aurelio volteó la página con manos que temblaban como hojas en el viento. Tengo miedo, mucho miedo. Pero también estoy enojado. ¿Cuántos otros niños como yo desaparecieron? ¿Cuántas familias están sufriendo porque se quedaron calladas? ¿Cuántos padres están llorando hijos que podrían haber sido salvados si alguien hubiera tenido el valor de hablar? Hoy es 29 de octubre de 1996. Mañana es mi último día en la escuela antes de las festividades del Día de los Muertos. Si algo me pasa, si desaparezco, por favor, no dejen que sea en vano. La cinta de cassette que está junto con este diario contiene una grabación que logré hacer anoche. Volví al sótano con mi Walkman y grabé una reunión. Completa. Es la prueba de todo. Es la prueba de que existen monstruos haciéndose pasar por educadores. Si están leyendo esto, significa que no pude entregarlo personalmente a la policía. Significa que me atraparon primero. Pero al menos ahora, ¿ustedes conocen la verdad? No dejen que otros niños pasen por lo que yo voy a pasar. No dejen que otras familias sufran como la mía va a sufrir. Y por favor, díganles a mis padres que los amo más que a todo en este mundo y que morí tratando de hacer lo correcto. Miguel Rivera, 29 de octubre de 1996. Si Dios quiere, no será mi última entrada en este diario. Pero lo era. Las páginas siguientes estaban en blanco. Aurelio cerró el diario y se dejó resbalar por la pared hasta sentarse en el piso frío del pasillo. Por varios minutos solo lloró. Lloró por el niño valiente que había muerto, tratando de proteger a otros. Lloró por la familia Rivera, que había pasado 7 años sin saber el destino de su hijo. Lloró por sí mismo, por haber trabajado al lado de monstruos durante todos estos años, sin saberlo.
Cuando finalmente logró recomponerse, Aurelio miró la cinta de cassette. Era un modelo común de los años 90, del tipo que Miguel habría usado en su Walkman. La etiqueta escrita a mano decía simplemente «Prueba 28.10.96». Sabía que necesitaba escuchar la cinta. Sabía que necesitaba llevar todo esto a la policía inmediatamente. Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, escuchó pasos resonando por el pasillo. Pasos que se acercaban rápidamente. En pánico, Aurelio escondió el diario y la cinta dentro de su chaqueta de trabajo y se alejó del armario, fingiendo barrer el piso cerca de las ventanas. «Aurelio». La voz era familiar, pero ahora sonaba siniestra a los oídos del conserje. Era el profesor Domínguez, el mismo hombre, mencionado en el diario como uno de los responsables de la desaparición de Miguel. «Buenas tardes, profesor», respondió Aurelio, tratando de mantener la voz firme a pesar del terror que sentía. «¿Está todo bien? Escuché algunos ruidos viniendo de aquí». El profesor Domínguez era un hombre alto y delgado, de aproximadamente 50 años, con cabellos grises, peinados cuidadosamente y lentes que daban un aire intelectual a su rostro. Durante todos estos años, Aurelio lo había considerado uno de los profesores más dedicados de la escuela. Ahora, observándolo más atentamente, percibía algo depredador en sus ojos oscuros. Solo estaba organizando este armario, señor. Último día, ya sabe cómo es. Quiero dejar todo arreglado para la reforma. Domínguez observó el armario, ahora claramente alejado de la pared, exponiendo la abertura que había sido descubierta. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y Aurelio pudo jurar que vio un destello de preocupación cruzar su rostro. «Entiendo. Siempre fue muy dedicado, Aurelio. Será una gran pérdida para nuestra comunidad escolar». Las palabras eran cordiales, pero había algo amenazante en el tono. «No se preocupe por ese armario. El equipo de reforma se encargará en todo el lunes». «Por supuesto, profesor, gracias». Domínguez se quedó parado por algunos segundos más, observando a Aurelio con intensidad perturbadora. Después forzó una sonrisa y se alejó, pero no antes de dar una última mirada significativa al armario desalineado. Cuando los pasos finalmente desaparecieron al final del pasillo, Aurelio se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera ser escuchado a metros de distancia. Sabía, con absoluta certeza, que su vida había cambiado para siempre en ese momento. Ahora cargaba no solo la clave de un misterio de 7 años, sino también un blanco en la espalda. Si Domínguez sospechaba que él había encontrado el escondite de Miguel, Aurelio no quiso completar el pensamiento. Esa noche, en su pequeña casa en la colonia Doctores, Aurelio apenas pudo cenar. Su esposa, Esperanza, notó su agitación pero no hizo preguntas. Después de 40 años de matrimonio, había aprendido a dar espacio a su marido cuando él necesitaba procesar algo difícil. Después de que Esperanza se fue a dormir, Aurelio se dirigió al ático en busca del viejo Walkman que había pertenecido a su difunta suegra. Con manos que aún temblaban, insertó la cinta de Miguel y presionó play. Por varios segundos solo escuchó chirridos y ruidos de estática. Después, voces distantes pero claramente audibles emergieron de los pequeños altavoces. La situación se está volviendo complicada. El niño vio más de lo que debería. ¿Cuántas veces dije que fueran más cuidadosos con los horarios de las reuniones? Es inteligente, muy inteligente, exactamente el tipo que nuestros contactos buscan. Pero ahora sabe demasiado. Es un riesgo. Entonces le ofrecemos la misma opción que ofrecimos a los otros. ¿Y si se niega como aquel chico de Guadalajara? Usted
¿Sabe cuál es el protocolo para las negativas? Aurelio pausó la cinta sintiendo náusea. Respiró profundamente y continuó escuchando. Miguel Rivera es especial. Notas excelentes en matemáticas y computación. Familia de clase media, sin conexiones políticas importantes. Sería perfecto para las operaciones financieras. Pero grabó nuestra conversación de la semana pasada. Estoy seguro. ¿Cómo puede estar seguro? Porque encontré marcas de zapato cerca de la caldera y una herramienta que había sido movida. Alguien estuvo allí durante nuestra reunión. Mierda. Y esta mañana, cuando pasé junto a él en el pasillo, me evitó. No pudo mirarme a los ojos. Tiene miedo. Entonces, tenemos que actuar rápidamente. De acuerdo. Pero con cuidado, no podemos tener otro accidente tan pronto después de Guadalajara. Llamaría mucha atención. Y entonces, la voz inconfundible del profesor Domínguez, Miguel Rivera, es un problema que necesita ser resuelto permanentemente. Si no podemos reclutarlo, tenemos que eliminarlo y tenemos que hacer que parezca que simplemente desapareció. ¿Como los otros? Exactamente como los otros. La cinta continuó por algunos minutos más, revelando detalles sobre operaciones de lavado de dinero, reclutamiento de menores para actividades criminales y métodos para hacer que los niños desaparecieran cuando se volvían inconvenientes. Cuando la grabación terminó, Aurelio estaba llorando nuevamente, pero ahora sus lágrimas eran de rabia tanto como de tristeza. Ese niño valiente había sido asesinado por tener la decencia de tratar de proteger a otros. Y sus asesinos habían continuado sus actividades durante 7 años adicionales, probablemente victimizando a otros jóvenes inocentes. A la mañana siguiente, Aurelio sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero también sabía que necesitaba ayuda. No podía confiar en la policía local. La grabación mencionaba contactos dentro de la corporación. Necesitaba a alguien en quien confiara completamente. El detective Carlos Mendoza había sido amigo de Aurelio desde la infancia. Crecieron juntos en la colonia Doctores. Jugaron en las mismas calles. Salieron con chicas del mismo barrio. Carlos había elegido la carrera policial. Aurelio se había vuelto conserje, pero mantuvieron excepción. Un policía que realmente se preocupaba por la justicia. Se encontraron en un pequeño café en la zona rosa, lejos de oídos curiosos. Aurelio, te ves terrible. No dormiste. Carlos, necesito contarte algo. Algo que va a cambiar. Tu vida tanto como cambió la mía. Aurelio contó todo. Mostró el diario, reprodujo la cinta. Observó el rostro de su amigo palidecer progresivamente conforme la realidad de lo que estaba escuchando se establecía. El detective Mendoza era un hombre corpulento de 50 años, con bigote espeso y ojos bondadosos que habían visto demasiado a lo largo de su carrera. Pero incluso él, veterano de décadas de investigaciones criminales, se vio visiblemente conmovido por las revelaciones. Dios mío, Aurelio, ¿tienes idea de lo que esto significa? No solo Miguel fue asesinado, están hablando de otros niños, otros casos. Es exactamente lo que pensé. Carlos, necesito contarte más cosas que he venido notando a lo largo de los años, pero nunca me detuve a conectar. Aurelio respiró profundamente antes de continuar. En los últimos años como conserje, siempre me pregunté sobre ciertas coincidencias, niños que repentinamente se transferían sin explicación, familias que se mudaban de ciudad de la noche a la mañana, dejando casas, trabajos, vidas enteras atrás. Y siempre, el profesor Domínguez estaba involucrado de alguna manera. Él era el consejero académico de esos niños. Era él quien sugería que tal vez sería mejor para su futuro estudiar en otras ciudades.
Era él quien consolaba a los padres, diciendo que era una oportunidad única que no podría ser desperdiciada. El detective Mendoza abrió una carpeta que había traído consigo. «Mira esto, Aurelio. Desde que me llamaste anoche, pasé toda la madrugada revisando archivos. En los últimos 10 años, 8 familias con hijos menores en el Colegio Benito Juárez se mudaron abruptamente de la Ciudad de México. Todas tenían hijos entre 14 y 17 años. Todas se fueron durante el año escolar, lo cual es extremadamente inusual. Y todas fueron aconsejadas por el profesor Domínguez sobre esta oportunidad única en otras ciudades». Aurelio estudió la lista de nombres, sintiendo un peso creciente en su estómago. «Me acuerdo de algunos de esos niños. Eran como Miguel, inteligentes, cuestionadores, niños que no aceptaban respuestas fáciles, que hacían preguntas incómodas. Roberto Santos, 15 años. Transferido a Monterrey en 1998. Eduardo Iglesias, 16 años. Transferido a Guadalajara en 1999. Luis Herrera, 14 años. Transferido a Tijuana en 2000. «Espera», interrumpió Aurelio. «Luis Herrera, me acuerdo de él, un niño muy pequeño para su edad, pero brillante en matemáticas. Siempre estaba haciendo preguntas sobre cómo la escuela gastaba el dinero de las colegiaturas. Decía que los números no cuadraban». «Y hay más», continuó Mendoza. «El profesor Domínguez compró una casa nueva hace 6 años, en el valor de 800,000 pesos. 2 carros nuevos, todo pagado al contado, con salario de profesor. Jesús, y descubrí algo más perturbador. Algunas de esas familias que supuestamente se transfirieron, sus familias recibieron cantidades sustanciales de dinero antes de mudarse, depósitos bancarios de origen desconocido. Durante los próximos días, el detective Mendoza comenzó una investigación discreta. Primero, intentó contactar a algunas de las familias que se habían mudado abruptamente. La primera fue María Santos, madre de Roberto Santos, ahora viviendo en Monterrey. «Señora Santos, soy el detective Mendoza de la Policía Federal. Me gustaría hacer algunas preguntas sobre la transferencia de su hijo del Colegio Benito Juárez». La mujer del otro lado de la línea se puso visiblemente nerviosa. ¿Por qué quieren saber sobre eso? Fue hace mucho tiempo. Es parte de una investigación de rutina. ¿Por qué se mudaron tan repentinamente? Fue una oportunidad de trabajo para mi esposo, en Monterrey, pero Roberto parecía que le gustaba mucho la escuela. Sus registros muestran que era un excelente alumno. Hubo una larga pausa. Roberto comenzó a tener problemas, pesadillas. Decía que algunos profesores lo asustaban. ¿Qué profesores? Nunca quiso decir específicamente, pero sé que tenía miedo de quedarse en la escuela después de las clases. Y entonces, un día, mi esposo llegó a casa diciendo que teníamos que mudarnos. Inmediatamente. Señora Santos, ¿su familia recibió algún tipo de compensación financiera por esa mudanza? El silencio del otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. No puedo hablar sobre eso. Por favor, déjenos en paz. Roberto está bien ahora, está seguro. Es todo lo que importa». La llamada fue cortada abruptamente. Mendoza intentó contactar al doctor Ramón Iglesias, padre de Eduardo Iglesias, con resultados similares. «Doctor Iglesias, ¿por qué dejaron la Ciudad de México? Trabajo, oportunidad única en Guadalajara. Pero usted tenía una clínica exitosa aquí. A veces la familia es más importante que el éxito profesional». «Eduardo, ¿estaba bien en la escuela?». El doctor Iglesias vaciló. Eduardo era un niño muy curioso, tal vez demasiado curioso para su propio bien. ¿Qué significa eso? Significa que algunas preguntas no deben ser hechas, detective. Y algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. «Doctor Iglesias, ¿está tratando de decirme algo?». Otra larga pausa.
Estoy tratando de decir que mi hijo está vivo y seguro, y que pretendo mantenerlo así. Buenas tardes, detective. Pero fue la tercera llamada la que realmente conmovió a Mendoza. Logró localizar a Carmen Herrera, madre de Luis Herrera. Señora Herrera, me gustaría hablar sobre la transferencia de Luis. La mujer comenzó a llorar inmediatamente. Por favor, no. Por favor, déjennos en paz. Señora, estoy tratando de ayudar. Creemos que otros niños pueden estar en peligro. Luis no se transfirió, susurró a través de las lágrimas. Luis fue llevado. ¿Cómo que llevado? Vinieron a nuestra casa. 2 hombres. Dijeron que Luis había visto algo que no debería haber visto en la escuela. Ofrecieron dinero, mucho dinero, para transferirlo a un programa especial en otra ciudad. ¿Y ustedes aceptaron? ¿Qué podíamos hacer? Dejaron claro que si nos negábamos, algo terrible pasaría. No solo con Luis, sino con toda nuestra familia. ¿Dónde está Luis ahora? No sé. Nos dan noticias de vez en cuando. Dicen que está bien, que está siendo educado adecuadamente. Pero nunca más lo hemos visto. ¿Hace cuánto tiempo? 3 años. 3 años sin abrazar a mi hijo. La conversación dejó a Mendoza devastado. No eran solo asesinatos o desapariciones. Era un sistema organizado de secuestro y reclutamiento forzado, con la escuela sirviendo como centro de identificación y selección de víctimas. Decidió investigar al profesor Domínguez más profundamente. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Domínguez no era solo un educador corrupto. A través de conexiones en el Departamento de Inteligencia Federal, Mendoza descubrió que el profesor tenía vínculos con una de las redes de crimen organizado más sofisticadas de México. Aurelio, dijo Mendoza durante un encuentro secreto en la casa del conserje, el profesor Domínguez tiene conexiones directas con el cártel de Guadalajara, no como traficante de drogas común, sino como reclutador especializado. ¿Reclutador? Los cárteles mexicanos están expandiendo sus operaciones más allá del narcotráfico tradicional. Están entrando en lavado de dinero sofisticado, fraude electrónico, operaciones financieras complejas. Para eso necesitan jóvenes inteligentes, educados, sin historial criminal obvio. ¿Y dónde mejor encontrar a esos jóvenes que en colegios de élite? Exactamente. Colegios como el Benito Juárez son el ambiente perfecto para identificar candidatos ideales. Niños de familias de clase media, sin conexiones políticas poderosas, pero con la inteligencia necesaria para operaciones criminales sofisticadas. Aurelio sintió náusea. ¿Entonces Miguel descubrió esto? Miguel descubrió exactamente esto, y cuando trataron de reclutarlo, se negó. Peor aún, tenía evidencias. Pero ¿por qué matarlo? ¿Por qué no simplemente forzar a la familia a mudarse como hicieron con los otros? Porque Miguel tenía grabaciones, tenía pruebas concretas que podrían derribar toda la operación. Se volvió una amenaza existencial para ellos. Mendoza hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Aurelio. Y hay más. El sistema es mucho más grande de lo que imaginábamos. Domínguez es solo una pieza pequeña. ¿Cómo? Aurelio, descubrí que el actual director Morales no es inocente como parece. Fue cuidadosamente puesto en el cargo después de la jubilación forzada de Sandoval para dar continuidad a las operaciones. Pero parece tan normal. Los mejores criminales siempre parecen normales. Morales es el coordinador actual. Es él quien identifica nuevos candidatos. Es él quien facilita las transferencias. Es él quien garantiza que las operaciones continúen sin interrupción. La investigación de Mendoza reveló una red aún más siniestra de lo que cualquiera había imaginado. A través de contactos confiables en la Procuraduría Federal, descubrió que
El Colegio Benito Juárez era solo uno de 12 colegios en todo México operando como centros de reclutamiento para los cárteles. En los últimos 10 años, más de 200 niños habían sido reclutados a través de este sistema. Las familias que cooperaban recibían cantidades entre 50,000 y 200,000 pesos. Dinero suficiente para comenzar una nueva vida, pero nunca suficiente para olvidar lo que habían perdido. Los niños que se negaban a cooperar o descubrían la verdad eran eliminados, pero el descubrimiento más impactante vino cuando Mendoza investigó la propia Procuraduría. Aurelio, tenemos un problema mucho más grande de lo que pensábamos, peor de lo que ya sabemos, mucho peor. El detective Raúl Vázquez, mi superior directo, el hombre que archivó el caso Miguel Rivera por falta de evidencias, está involucrado. La sangre de Aurelio se heló. ¿Cómo lo sabes? Encontré registros bancarios. Vázquez tiene depósitos regulares de origen desconocido y, más importante, él fue quien garantizó que todas las investigaciones sobre las desapariciones de niños fueran archivadas o transferidas a otras jurisdicciones. Entonces, todos estos años, la investigación fue saboteada desde adentro. Vázquez garantizaba que nunca nos acercáramos a la verdad. Mendoza decidió que era hora de un enfoque más directo. A través de contactos en 1902, la inteligencia federal localizó al exdirector Sandoval, que estaba viviendo bajo una identidad falsa en una pequeña ciudad en el estado de Veracruz. El viaje para confrontar a Sandoval fue tenso. Aurelio insistió en acompañar a Mendoza, sintiendo que tenía el derecho de ver al hombre que había permitido la muerte de Miguel. Encontraron a Sandoval en una casa modesta, pero claramente financiada por dinero ilícito. El hombre de 65 años parecía haber envejecido 20 años en 7. Sus cabellos eran completamente blancos, su rostro estaba marcado por arrugas profundas de estrés y culpa. «Sabía que algún día vendrían», dijo Sandoval cuando vio la placa de Mendoza. «He vivido con miedo todos los días desde que dejé la escuela. ¿Dónde está el cuerpo de Miguel Rivera?» Mendoza fue directo al punto. Sandoval cerró los ojos como si estuviera reviviendo una pesadilla que nunca terminaba. «Ustedes no entienden la situación en la que estábamos. No teníamos opción. Siempre hay opción. No cuando el cártel dice que si no nos encargamos del problema, ellos se encargarán de nuestras familias también. No cuando te muestran y fotos de tus hijos saliendo de la escuela, de tu esposa haciendo compras, de tus nietos jugando en el parque». Sandoval comenzó a llorar. Lágrimas de un hombre que había cargado un peso insoportable durante años. Miguel era un niño tan inteligente, tan valiente. Cuando descubrió nuestras operaciones, primero tratamos de ofrecerle la misma oportunidad que ofrecimos a los otros. Le dijimos que podría ganar mucho dinero, ayudar a su familia, tener un futuro brillante. ¿Y se negó? No solo se negó. Nos dijo que sabía exactamente lo que estábamos haciendo, que tenía evidencias y que iba a la policía. Entonces lo mataron. Domínguez dijo que no teníamos alternativa, que era él o nuestras familias, que el cártel no toleraría una exposición. ¿Cómo? Sandoval respiró profundamente, como si se estuviera preparando para confesar el mayor pecado de su vida. La mañana del 31 de octubre llamamos a Miguel para una reunión en la oficina de la dirección. Le dijimos que queríamos discutir su situación académica. Cuando llegó, Domínguez estaba allí con 2 hombres del cártel. Después, ofrecieron a Miguel una última oportunidad de cooperar. Él miró directamente a los ojos de Domínguez y dijo: «Prefiero morir antes que ayudarlos a lastimar a otros niños». Aurelio sintió lágrimas corriendo por su rostro.
La valentía de ese niño de 16 años era asombrosa. Y después, uno de los hombres del cártel inyectó algo en el brazo de Miguel. Algún tipo de droga que lo hizo desmayar inmediatamente. Lo cargaron al sótano a través de los pasillos de servicio. Y después lo mataron. No sé cómo exactamente. No quise saber, pero me dijeron que fue rápido o que no sufrió. ¿Dónde está el cuerpo? En el sótano de la escuela hay una sección sellada detrás de la caldera, donde Miguel solía esconderse para espiarnos. Lo enterraron allí, dijeron que era poético. Mendoza sintió rabia hirviendo en sus venas. ¿Cuántos otros están enterrados allí? 3, además de Miguel. Niños que descubrieron nuestro esquema en años anteriores o que se negaron categóricamente a cooperar. Y las familias que se mudaron, esas fueron las inteligentes. Aceptaron el dinero, mantuvieron la boca cerrada y permitieron que sus hijos fueran transferidos a otras operaciones del cártel en otras ciudades. Vivos, pero nunca más libres. ¿Domínguez aún está haciendo esto? Domínguez es solo un soldado. El verdadero operador, el hombre que coordina todo, es alguien que ustedes nunca sospecharían. ¿Quién? El detective Raúl Vázquez, de Vinta, la propia Procuraduría Federal. Él es quien garantiza que las investigaciones nunca progresen. Él es quien identifica investigadores honestos como usted, Mendoza, y los mantiene lejos de los casos importantes. El mundo de Mendoza se desplomó. Vázquez no era solo corrupto, era el cerebro detrás de toda la operación. ¿Por cuánto tiempo esto ha estado pasando? El esquema comenzó en 1993. Yo era solo director de una escuela respetable cuando me abordaron. Al principio era solo lavado de dinero a través de donaciones para la escuela. Después comenzaron a pedir que identificara a estudiantes talentosos. Después, se volvió secuestro y asesinato. Sí, Mendoza miró a Aurelio, que estaba visiblemente conmovido. Tenemos que volver a la Ciudad de México, tenemos que actuar, pero Sandoval los detuvo. Esperen, hay una cosa más que necesitan saber. ¿Qué? Vázquez sabe que ustedes están investigando. Domínguez le informó sobre el armario movido, sobre su jubilación súbita, Aurelio. Saben que ustedes encontraron algo. ¿Cómo puede estar seguro? Porque Vázquez me llamó ayer, dijo que 2 investigadores problemáticos estaban haciendo preguntas inconvenientes. Dijo que tal vez era hora de que yo tuviera un accidente. El viaje de vuelta a la Ciudad de México fue tenso. Mendoza sabía que estaban en peligro real, pero también sabía que tenían evidencias suficientes para exponer toda la red, si lograban llegar a las personas correctas antes de ser silenciados. Carlos, dijo Aurelio durante el viaje, tengo miedo, pero también tengo una rabia que nunca he sentido antes en mi vida. Lo sé. Ese niño, Miguel, murió tratando de proteger a otros niños como él. Y nosotros vamos a terminar lo que él comenzó. Sí, lo haremos. Cuando llegaron a la Ciudad de México, Mendoza ya había elaborado un plan. Tenía contactos en la inteligencia federal en quienes confiaba absolutamente. Investigadores que habían trabajado en casos de corrupción policial y que estaban fuera de la esfera de influencia de Vázquez. La operación fue planeada meticulosamente. Cámaras ocultas fueron instaladas en el colegio. Agentes federales se posicionaron alrededor del edificio y fue establecida vigilancia electrónica sobre Domínguez, Morales y Vázquez. La trampa fue armada cuando Mendoza, fingiendo ignorancia sobre la conspiración, informó a Vázquez que había descubierto nuevas evidencias en el caso Miguel Rivera y que planeaba reabrir la investigación. Carlos, estás perdiendo tiempo con ese caso viejo.
dijo Vázquez durante una reunión en la Procuraduría. El niño claramente se escapó de casa. Casos como ese nunca se resuelven. Pero tengo un nuevo testimonio. Alguien que puede haber visto a Miguel el día de la desaparición. Vázquez se esforzó por parecer desinteresado, pero Mendoza pudo ver la preocupación en sus ojos. ¿Qué tipo de testimonio? Un conserje de la escuela. Quiere hablar con nosotros esta noche en el colegio. Dice que tiene información importante. Interesante. Tal vez debería acompañarte a esa reunión. No es necesario, señor. Puedo manejarlo solo. Insisto, un caso tan viejo merece atención especial. Esa noche, 15 de abril de 2003, exactamente un mes después de que Aurelio encontrara el diario de Miguel, la verdad finalmente salió a la luz. Las cámaras ocultas captaron todo. Vázquez llegó al colegio acompañado de 2 hombres armados. Domínguez y Morales ya estaban allí, visiblemente nerviosos. ¿Dónde está ese conserje?, preguntó Vázquez. Debe llegar en cualquier momento, respondió Mendoza, que estaba usando un micrófono oculto. Carlos, espero que entiendas que estamos aquí para protegerte, dijo Vázquez. A veces, los testigos en casos viejos pueden ser problemáticos. ¿Problemáticos cómo? Como aquel niño que hacía demasiadas preguntas hace 7 años. Fue la confesión que los agentes federales necesitaban escuchar. En cuestión de minutos, el colegio estaba rodeado. Vázquez, Domínguez y Morales fueron arrestados en flagrante delito. Durante las búsquedas que siguieron, los investigadores encontraron exactamente lo que Sandoval había descrito. Una sección sellada en el sótano, detrás de la caldera, conteniendo los restos mortales de 4 niños, incluyendo a Miguel Rivera. El caso explotó en los medios nacionales e internacionales. Las revelaciones fueron aún más impactantes de lo que cualquiera había imaginado. Los juicios comenzaron en 2004 y duraron 2 años. Las evidencias eran abrumadoras. El diario de Miguel, la cinta grabada, testimonios de familias, registros bancarios y las propias confesiones capturadas en las grabaciones. El profesor Domínguez fue condenado a 45 años de prisión por asesinato, secuestro y participación en organización criminal. Durante su juicio, finalmente confesó todo, implorando perdón a las familias de las víctimas. El detective Vázquez recibió prisión perpetua. Su caída fue particularmente satisfactoria para la opinión pública, que había perdido aún más fe en la policía durante el proceso. El director Morales, a cambio de su cooperación completa con las autoridades, recibió 25 años. Su testimonio fue crucial para desmantelar la red completa de escuelas involucradas. El exdirector Sandoval, que había proporcionado información vital, fue puesto en protección de testigos después de recibir una sentencia de 30 años. Pero más importante que las condenas fue el rescate. La operación llevó al descubrimiento y liberación de 18 de los 23 niños que habían sido reclutados a lo largo de los años. Algunos estaban trabajando como contadores forzados en operaciones de lavado de dinero en Guadalajara. Otros habían sido obligados a usar sus habilidades en computación para hackear sistemas bancarios en Monterrey. 5 niños, desafortunadamente, habían muerto durante operaciones criminales o intentos de escape. El reencuentro entre las familias y los hijos perdidos fue conmovedor y devastador. Roberto Santos, el niño que había sido transferido a Monterrey, fue encontrado en una casa-prisión, forzado a trabajar en operaciones financieras complejas. Cuando abrazó a su madre por primera vez en 5 años, no había un ojo seco entre los investigadores presentes, que Eduardo Iglesias fue encontrado en condiciones similares en Guadalajara. Su reunión con el doctor Iglesias fue particularmente emotiva.
El padre que había elegido el silencio para proteger a su hijo finalmente pudo abrazarlo nuevamente. Luis Herrera, el niño pequeño y brillante en matemáticas, fue encontrado en Tijuana. Su madre, Carmen Herrera, se desplomó cuando lo vio. El niño de 14 años se había vuelto un joven de 17, traumatizado pero vivo. Los años siguientes fueron dedicados a la rehabilitación. Todos los niños rescatados pasaron por terapia intensiva. Algunos lograron retomar sus vidas normalmente. Otros lucharon con depresión, ansiedad y trauma postraumático durante años. El impacto social del caso fue inmenso. Primero, legislación nueva. El Congreso mexicano aprobó leyes más rigurosas contra el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, con penas mínimas de 30 años. Segundo, protocolos escolares. Todas las escuelas del país fueron obligadas a implementar sistemas de verificación rigurosa para empleados y protocolos de monitoreo para estudiantes. Tercero, reforma policial. Una reforma masiva de la Procuraduría fue implementada con verificaciones de antecedentes más rigurosas y monitoreo interno. Cuarto, unidad especial. Fue creada una unidad especial dedicada exclusivamente a crímenes contra menores involucrando organizaciones criminales. Quinto, programa de protección. Un programa nacional fue establecido para proteger y reintegrar niños rescatados de situaciones de explotación criminal. 5 años después, en 2008, Aurelio Hernández caminaba por los jardines del memorial que había sido construido en el lugar donde antes estaba el Colegio Benito Juárez. La escuela había sido cerrada permanentemente y el terreno transformado en un parque dedicado a la memoria de los niños perdidos. Una placa de bronce listaba los nombres de los 4 niños encontrados en el sótano: Miguel Rivera, Roberto Salinas, Eduardo Méndez y Luis Herrera. Otra placa honraba a los 5 que murieron durante operaciones criminales: Carlos Vega, Mario González, Pedro Ramírez, Juan Moreno y Diego Silva. Abuelo Aurelio. Una voz joven lo llamó. Era Carmen, nieta de 10 años de Roberto Santos, uno de los niños rescatados. Roberto se había casado joven y estaba tratando de reconstruir su vida. Carmen se había vuelto símbolo de la campaña nacional de protección infantil que nació del caso. ¿Cómo estás hoy, mijita? Bien. Papá Roberto siempre habla de usted. Dice que usted salvó a nuestra familia. Aurelio sonrió, pero sus ojos permanecían tristes. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Pero usted fue valiente. El comandante Mendoza me contó que usted arriesgó su vida. El detective Mendoza había sido promovido a comandante después de resolver el caso. Se volvió un defensor nacional de los derechos del niño, visitando escuelas por todo el país, enseñando a educadores y padres sobre las señales de alerta de reclutamiento criminal. ¿Sabes, Carmen? El verdadero héroe no fui yo, fue un niño llamado Miguel Rivera. ¿El niño del diario? Sí, él tenía solo 16 años, pero tuvo el valor de enfrentar hombres muy peligrosos para proteger a otros niños como tú. Papá Roberto dice que Miguel nos salvó desde el más allá. Tu papá tiene razón. La familia Rivera nunca se recuperó completamente de la pérdida de Miguel, pero encontró algo de paz sabiendo que su muerte no fue en vano. Don Fernando y señora Carmen establecieron una fundación que proporciona asistencia legal gratuita para familias de niños desaparecidos. Miguel siempre quiso ser periodista de investigación, dijo señora Carmen durante la ceremonia de apertura de la fundación. Quería exponer injusticias, proteger a los inocentes. De cierta manera, logró hacer exactamente eso. De las familias
que habían aceptado dinero para mudarse y mantener silencio, muchas se ahogaron en culpa durante años. María Santos, madre de Roberto, se volvió una de las más vocales defensoras de los derechos de los niños. Viví 5 años sabiendo que había vendido a mi hijo, dijo durante un discurso público. 5 años de pesadillas, 5 años de autoodio, pero aprendí que a veces hacer lo correcto significa aceptar consecuencias terribles. Me tomó tiempo entender que esos hombres no nos dieron una opción real. Era aceptar el dinero y tener una oportunidad de ver a Roberto nuevamente, o negarse y perderlo para siempre. El doctor Iglesias, padre de Eduardo, se volvió psicólogo especializado en trauma infantil. Mi hijo pasó 3 años en cautiverio, explicó durante una conferencia médica, pero descubrí que nosotros, los padres, también éramos víctimas. El trauma no solo le pasa a quien es llevado, se extiende por toda la familia. Los niños rescatados formaron una red de apoyo informal. Roberto Santos se volvió contador, irónicamente especializándose en detectar fraudes financieros. Eduardo Iglesias estudió Derecho y se volvió fiscal. Luis Herrera, a pesar del trauma, se volvió profesor de matemáticas. Queremos garantizar que lo que nos pasó nunca le pase a otros niños, dijo Roberto durante una entrevista televisiva en el 10º aniversario del rescate. En 2010, Aurelio Hernández recibió el mayor honor civil de México por su valor al exponer la verdad. La ceremonia fue realizada en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente de la República. Este hombre representa lo mejor de la humanidad, dijo el presidente durante su discurso. Cuando se enfrentó a una elección entre seguridad personal y justicia, eligió justicia. Cuando podría haberse quedado callado, eligió hablar por la verdad. Pero Aurelio siempre insistía en que el verdadero héroe era Miguel Rivera. Ese niño valiente salvó muchas vidas con su diario, solía decir. Puede haber muerto, pero su voz finalmente fue escuchada y continúa resonando, protegiendo a otros niños. Durante la demolición final del edificio del colegio en 2010, una última sorpresa fue descubierta. Miguel había escondido no solo uno, sino 3 escondites diferentes. Los otros 2 fueron encontrados durante los trabajos de demolición. El segundo escondite contenía una lista detallada de todos los niños que habían sido evaluados para reclutamiento a lo largo de los años. Una lista que ayudó a las autoridades a localizar y proteger a potenciales víctimas futuras en otros colegios de la red criminal. El tercer escondite contenía algo aún más conmovedor. Una carta que Miguel había escrito para su familia, en caso de que nunca tuviera la oportunidad de entregar el diario personalmente. Mamá, papá, si están leyendo esto, significa que no pude volver a casa, pero quiero que sepan que no morí con miedo. Morí tratando de proteger a otros niños como yo. Morí haciendo lo correcto. Por favor, no dejen que mi muerte sea en vano. Hagan que el mundo sepa la verdad. Hagan que otros padres sepan que deben proteger a sus hijos. Y por favor, cuiden a los otros niños cuyas voces fueron silenciadas antes de que pudieran contar sus historias. Los amo más que a todo en este mundo. Y aunque ya no esté ahí físicamente, mi amor por ustedes y mi determinación de proteger a otras familias vivirán para siempre. No lloren por mí. Luchen por justicia. Así es como pueden honrarme. Con todo mi amor, Miguel Rivera. Octubre de 1996, la carta fue leída públicamente durante la ceremonia de dedicación del memorial. No había un ojo seco en la multitud de cientos de personas que asistieron para honrar la memoria de los niños perdidos. El comandante Mendoza, ahora jubilado y trabajando como consultor en seguridad infantil, se volvió una figura respetada internacionalmente.
Viajaba por el mundo hablando sobre el caso Miguel Rivera y enseñando a otros investigadores sobre redes de reclutamiento criminal. Lo que aprendimos de este caso, dijo durante una conferencia en Ginebra, es que los depredadores más peligrosos no son extraños en carros ofreciendo dulces. Son personas en posiciones de autoridad y confianza, profesores, directores, incluso policías, que usan esa confianza para identificar y explotar niños vulnerables. Miguel Rivera nos enseñó que a veces el valor más importante no viene de adultos, viene de un niño de 16 años que decide que proteger a otros es más importante que su propia seguridad. El caso también inspiró cambios en otros países. Delegaciones de Argentina, Colombia y Brasil visitaron México para estudiar los protocolos desarrollados después del caso Rivera. Varias redes similares fueron descubiertas y desmanteladas en otros países usando las técnicas investigativas pioneras de Mendoza y su equipo. En 2013, en el 10º aniversario del descubrimiento del diario, fue lanzado un documental internacional sobre el caso. El silencio de los inocentes, el caso Miguel Rivera, ganó varios premios internacionales y fue traducido a más de 20 idiomas. El documental incluía entrevistas emotivas con los niños rescatados, ahora adultos, jóvenes tratando de reconstruir sus vidas. También incluía la primera y única entrevista televisada con Aurelio Hernández, ya de 72 años. La gente me llama héroe, dijo Aurelio durante la entrevista. Pero solo hice lo que cualquier abuelo haría si encontrara evidencia de que niños estaban siendo lastimados. El verdadero héroe fue Miguel. Sabía que podría morir, pero eligió dejar la verdad registrada de todos modos. A veces pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera movido ese armario. ¿Cuántos otros niños se habrían perdido? ¿Por cuántos años más habría operado esa red? Pero entonces, recuerdo que Miguel lo planeó todo. Escondió ese diario en un lugar donde eventualmente sería encontrado. Sabía que la verdad no puede ser enterrada para siempre. El documental termina con imágenes del memorial, donde placas de bronce listan no solo los nombres de los niños perdidos, sino también una promesa. Prometemos nunca olvidar. Prometemos nunca dejar de proteger. Prometemos que sus voces continuarán, resonando hasta que todos los niños estén seguros. Hoy, 20 años después de la desaparición de Miguel Rivera, el caso continúa siendo estudiado en academias de policía por todo el mundo. Es considerado un hito en la investigación de crímenes contra niños y en la detección de redes de explotación infantil. Aurelio Hernández murió pacíficamente en 2015, a los 74 años. Su funeral fue atendido por cientos de personas, incluyendo todos los niños que había ayudado a salvar, ahora adultos con sus propias familias. Roberto Santos, el primer niño rescatado, hizo el discurso en el funeral. Aurelio Hernández nos enseñó que los héroes verdaderos no usan capas. A veces usan uniformes de conserje y cargan escobas. A veces son solo personas decentes que deciden hacer lo correcto, incluso cuando es peligroso. Pero Miguel Rivera nos enseñó algo aún más importante, que el valor no tiene edad, que a veces un niño puede ser más valiente que cualquier adulto, que la verdad es más poderosa que cualquier amenaza. Juntos nos salvaron y a través de sus acciones continúan salvando niños hoy. El Memorial Miguel Rivera continúa siendo visitado por miles de personas todos los años. Estudiantes de escuelas por todo México hacen excursiones educativas para aprender sobre los peligros del reclutamiento criminal y la importancia de hablar sobre situaciones sospechosas. Una inscripción en la entrada del memorial resume el legado duradero del caso,
La verdad puede ser enterrada, pero nunca muere. Y a veces, todo lo que necesita es un niño valiente suficiente para registrarla y un adulto decente suficiente para encontrarla. En memoria de Miguel Rivera, 1980-1996, un niño que se negó a permanecer callado ante la injusticia. En honor de Aurelio Hernández, 1941-2015, un hombre que creyó que la verdad merecía ser contada, que sus voces continúen resonando hasta que todos los niños estén seguros.